Un asesino en serie bacteriológico anda suelto. Nadie está a salvo. No iba a ser uno de esos casos en que mueren una o dos personas, iba a ser mucho más grave. Esta es la historia de la epidemia más mortal en su especie jamás conocida en el mundo. Es una muerte terrible para cualquiera. ¿Podrían los investigadores atrapar al asesino y detener la carnicería? Investigación sobre epidemias. La bacteria asesina. Noviembre de 1996. Un anciano de 80 años yace moribundo en un hospital escocés. Su muerte puede ser lenta y agonizante. Será la primera de 21. Su entierro sería solo un capítulo de una historia de envergadura internacional. La grave epidemia de envenenamiento alimentario en Escocia se ha cobrado ya 5 vidas y ha dejado a 100 personas gravemente enfermas. Todo empezó 2 semanas y media antes, en una ciudad de la que muy pocos habían oído hablar. Wishaw en Lanarkshire, Escocia. Como antigua joya industrial de la corona victoriana escocesa, la ciudad conservaba su orgullo como comunidad. ¿Qué te parece? Lauren McFarlane espera con ansia la fiesta del sábado en la que celebra su 18º cumpleaños. Su familia ha alquilado la parte de atrás de un bar y el carnicero local les proporcionará la carne para el buffet. Es muy grande el sitio. ¿Cabrán todos mis amigos? No creo. Lauren y su madre Faye llevan meses planificándolo todo y esperan que el acontecimiento sea digno de recordar. Y lo será, pero no por el motivo que ellas creen. Siempre ha sido tu favorito. En la otra punta de Wishaw, 75 jubilados disfrutan de su comida anual de Navidad en la parroquia. Jessie Rogerson se perdió la fiesta hace 2 años y está entusiasmada porque este año ha podido ir con una amiga. Se lanzan hambrientas a por el pastel de carne con caldo de ternera y salsa. Harry Shaw, a sus 80 años, ya no come mucho, pero siempre disfruta de los ágapes que la iglesia organiza para los pensionistas en Navidad. Dos días después, Harry siente unos terribles retortijones y tiene una persistente diarrea. El anciano no se imagina el infierno que lo espera. Al día siguiente, Harry orinó con sangre. Al mismo tiempo, una niña de 5 años de Wishaw sufría los mismos síntomas. Su médico no se arriesga y envía muestras de sus heces para que las analicen. La meticulosidad del médico se verá alarmantemente justificada. El personal del laboratorio del hospital de Monklands hace la prueba de varias infecciones bacterianas comunes. No se trata de ninguna de ellas. El jefe de microbiología, Kenneth Liddell, era el director del laboratorio. La bacteria más común causante de diarrea, ya sea por envenenamiento alimenticio o por otra cosa, es la Campylobacteria y por tanto la prueba de esta especie de bacterias es una de las que se hace rutinariamente en los laboratorios. Pero la niña está infectada con una bacteria letal en potencia. Para su sorpresa, se trata de E. coli, tipo 0157. No tiene cura. Aunque muy poco conocido en el mundo occidental, esta bacteria mata a miles de personas todos los años en los países subdesarrollados. Su presa, los más débiles. Una situación muy inquietante, de acuerdo con los especialistas en E. coli y el hombre que dirigía la investigación de la epidemia, el profesor Hugh Pennington. Es una bacteria muy poco común, así que el simple hecho de detectarla hace saltar las alarmas. Y se encontró en una niña de 6 años. Es muy virulenta a esa edad. Cuando el E. coli infecta el intestino humano, se multiplica en él, provocando hemorragias internas. A menudo el efecto de las toxinas emitidas por los microbios producen daños en los riñones, problemas respiratorios, disfunción cerebral y la muerte.
6 años antes, Liddell investigó un caso de infección por E. coli en el hospital de Harbour Hill, a solo unos kilómetros de distancia. La nociva bacteria se contagió de una paciente a otros 10. 4 tuvieron una horrible muerte. El departamento de Liddell es el primer recurso cuando se sospecha de un brote. El laboratorio realiza 20 pruebas fecales al día. No es frecuente que las pruebas den positivo en E. coli 157. Por lo general, el promedio anual de los 90 fue un caso al año. Pero las consultas con otros expertos y las llamadas a médicos locales de Wieshow pronto confirmaron los peores temores del microbiólogo. La bacteria se estaba expandiendo. Liddell detectó 2 casos más de infección confirmada en el Lao Hospital. Una persona de 60 años y una chica de 14, ambos residentes en la ciudad de la pequeña Wieshow. Junto a ellos, otros 2 casos más con los mismos y dolorosos síntomas. Liddell, intranquilo, llama al asesor para las enfermedades infecciosas de otro hospital. Se acusa un preocupante número de pacientes ancianos que sufren lo mismo que la niña. Un médico tiene 5 casos, todos ellos de Wieshow, 3 de los cuales invitados a la comida de la iglesia. La situación amenaza con empeorar. A Liddell le preocupa que la infección alcance a más niños y personas mayores. Una niña de 5 años está contagiada. Y Harry Shaw fue ingresado justo el día anterior en el hospital. Los síntomas preconizan la peor de las situaciones. Harry no consigue retener la comida y a los médicos les preocupa la cantidad de sangre que está perdiendo. Liddell alerta al especialista local en salud pública, el doctor Said Ahmed, que reúne inmediatamente al equipo de control de brotes epidémicos. Cuando recibimos la llamada del doctor Ken Liddell, comunicándonos que teníamos 3 casos potenciales, todos procedentes de la misma zona, nos pusimos inmediatamente en estado de alerta. Supe enseguida que estábamos tratando con algo que necesitaba atención urgente. El E. coli acecha como un sigiloso asesino, siempre a nuestro alrededor. Unos cuantos errores seguidos y vuelve a la cadena alimenticia una y otra vez. Las prioridades son obvias: detener la expansión de la infección y eliminar la fuente que la originaba. La bacteria es difícil de matar, duplica su número cada 20 minutos. Es invisible e insípida y su rastro complicado de seguir. En los brotes de epidemias alimentarias es muy difícil encontrar el desencadenante porque tiene que estar en la comida. Es lo que han comido lo que les ha envenenado y por definición la comida se elimina. El asesino en serie bacteriológico debe ser capturado. La clave puede estar en el rastro de ADN. Han pasado 6 días. Los casos de infección por E. coli siguen incrementándose, mientras los investigadores se afanan desesperados en dar caza al conocido bicho de la hamburguesa. Identificado originalmente en California en 1975, el primer brote se produjo en el verano de 1982. 47 personas en Estados Unidos se vieron infectadas con el E. coli. Las supuestas culpables, unas hamburguesas mal cocinadas de algunos restaurantes McDonald's. En otro incidente aparte, la bacteria afectó a otro restaurante McDonald's en 1991 en Preston, Inglaterra. 23 personas cayeron enfermas. Bautizada en honor a Theodore Escherichia, que aisló a su ancestro en 1885, el bacilo Escherichia coli tipo 157 es una nueva cepa de una antigua bacteria inofensiva. Esta bacteria letal es una peligrosa mutación. Hola, ¿me dice su pedido, por favor? Una hamburguesa pequeña, por favor. En 1993 atacó en la cadena de hamburgueserías Jack y a Box, en el estado de Washington. Infectó a más de 700 personas. 4 niños murieron.
Se calcula que anualmente se registran unos 200 millones en casos de E. coli que suelen causar unas 650.000 víctimas mortales. Se han producido muertes por E. coli de niños que estaban en perfecto estado de salud, jóvenes, solo por salir una tarde a comer una hamburguesa que tenía E. coli. Contrajeron la enfermedad y después de mucho sufrimiento murieron. Los investigadores estaban perplejos. ¿Dónde podía estar escondida la letal bacteria? Estaba claro que había dos fuentes potenciales del origen del brote, según estaba la situación. Una podía ser la leche. 2 de los pacientes, no 3, habían comprado leche en un mismo supermercado. El equipo de control de brotes epidémicos enseguida recordó la terrible pesadilla vivida solo 2 años antes por culpa de una lechería de Bargate. A casi 25 kilómetros de Wieshow, una partida de leche contaminada mató a un niño y provocó daños renales a 5 personas. Pero las historias recopiladas de todos los pacientes infectados demostraron que no todos habían tomado leche de la misma lechería, así que esta posibilidad se descartó. El microbiólogo Kenneth Liddell se centró en la otra opción. Los productos cárnicos eran un posible origen. De hecho, los pacientes informaron haber comprado carne o algún producto cárnico en una carnicería de Wieshow, de la que hasta entonces yo nunca había oído hablar. El carnicero se llamaba John Barr. John Barr e hijos era una próspera carnicería del centro de Wieshow. Con más de 40 empleados, Barr, de 50 años, había sido nombrado el maestro carnicero de Escocia del año. Pero Liddell y Ahmed tenían entre manos 15 casos de E. coli, 8 de los cuales mencionaron haber comido carne del establecimiento de John Barr, el mismo carnicero que abasteció la comida de la iglesia de Wieshow a la que habían acudido Harry Shaw y 74 de sus ancianos amigos el domingo anterior. El rastro llevaba hasta la tienda de Barr. Los investigadores se presentaron aquella misma noche. Hola, señor Barr. Le explicaron que debían tomar muestras de la carne cuanto antes para poder criar cultivos de bacterias en el laboratorio. ¿E. coli? No sé de qué me hablan. Si los cultivos contenían comunidades de la bacteria E. coli específica que se había encontrado en la niña, querría decir que la carnicería de Barr estaba infectada. El rastro de ADN del bacilo demostraría si el origen había sido la tienda de Barr. No lo entiendo, pero no puede venir de mi cocina ni de mi tienda. ¿Dicen que es de mi cocina? El E. coli es un bacilo relativamente nuevo, de modo que numerosos carniceros aún no lo conocen. Pero tuvimos que confesarle que solo teníamos una pista, no pruebas fehacientes de que su tienda fuera el origen. Hagan todas las pruebas que necesiten, pero no van a encontrar nada ni en mi cocina ni en mi tienda. Están limpias. El equipo de Ahmed le indica que los primeros síntomas de infección por E. coli pueden tardar hasta 2 semanas en aparecer. Podría contagiarse más gente de la que nadie podría prever. Pues no está ni en mi cocina ni en mi tienda, ¿de acuerdo? De acuerdo. Señor Barr, se trata de un asunto muy grave. Enseguida se confirmó que Harry Shaw estaba infectado y mucha más gente de Wieshow empezó a mostrar síntomas. Pueden analizar lo que quieran y coger lo que quieran. John Barr no podía creérselo. No sabía en absoluto lo que era el E. coli. El equipo le pidió que dejara de vender carne cocinada hasta que terminaran las pruebas, más o menos una semana. Además, necesitaban los datos de los clientes a quienes proveía la carnicería. Muy bien, señor Barr. Gracias por su tiempo. Me dio la sensación de que no nos tomaba en serio, porque se creyó que solo era un presentimiento, nada más. Por eso creo que hasta que no hubo pruebas fehacientes, no fue consciente de todas las implicaciones de lo que le habíamos dicho. El equipo pidió a Barr que dejara de vender carne precocinada, pero Barr alegó después que se sintió algo confundido respecto a lo que podía vender en la tienda. El carnicero ya tenía preparados 300 filetes de carne para la fiesta de Lauren McFarlane al día siguiente. Entretanto, a unos 30 kilómetros de Wieshow, en Bonnie Bridge, Annie Craigie, de 70 años, sufre un ataque de diarrea y dolor de estómago. Los síntomas del envenenamiento por E. coli.
Pero ella no ha estado en la tienda de Bar, en Wisso, ni estuvo en la fiesta de la parroquia en la que Harry Shaw contrajo la enfermedad. ¿Cómo podía haberse contagiado? No tardaría en emerger la aterradora verdad respecto a la expansión de la epidemia, pero ya era demasiado tarde. Séptimo día. De la noche a la mañana se dispara el número de personas que sufren síntomas de E. coli. Aunque no se ha declarado la alerta roja, los ingresos hospitalarios se han duplicado. En los 2 hospitales de Wisso cunde el pánico. No hay cura para el E. coli. Y lo único que pueden hacer los médicos es aliviar los síntomas. Las cortinas de aislamiento están abarrotadas y con tantas víctimas de E. coli, la bacteria podría extenderse por los hospitales. 7 de la mañana. El equipo del Dr. Ahmed retira 5 toneladas de carne de la tienda de John Barr para analizarlas. No es una cantidad extraña para un carnicero de una ciudad del tamaño de Wisso. Y eso que aún se desconoce el verdadero radio de acción comercial de Barr. El Departamento de Sanidad no toma ninguna acción legal contra él. Barr continúa vendiendo carne que podría estar infectada con una bacteria asesina. Esa misma mañana, un poco más tarde, sirve 300 filetes precocinados a Lauren McFarland para la fiesta de por la noche. Su madre Faye pasará el resto del día preparando el buffet. Por lo que Lauren McFarland sabía, Barr era el mejor carnicero de la ciudad. Estoy contigo en un minuto. ¿Hola? John Barr tenía mucho prestigio por entonces, tenía muy buena reputación. Fantástico, gracias. ¿Seguro? No te preocupes, tendrás la discoteca si tanto la quieres. 11 de la mañana. Los inspectores de Ahmed tienen muy malas noticias. Han pasado la mañana entrevistando a la plantilla de Barr y están horrorizados de las prácticas de los empleados. Después de la investigación detallada que llevaron a cabo para averiguar cómo preparaba exactamente la carne, parecía bastante claro que gran parte de los miembros de su mano de obra no tenían formación alguna respecto a las normas básicas de higiene alimentaria. Wisso era absolutamente inconsciente de la epidemia. La vida seguía como habitualmente. Lauren esperaba emocionada su fiesta. En Bucknock, a unos 30 kilómetros de allí, Norma Adams, la directora de catering de la residencia de ancianos de Bankview, acaba de comprar jamón en una tienda local. Estábamos en otra cocina, una pequeña, no en la principal, y nos disponíamos a hacer sándwiches para más tarde, para la hora del té. Entonces dije, voy a salir a comprar más jamón porque creo que no vamos a tener suficiente. En Wisso empiezan ya a circular rumores sobre el E. coli y la carnicería. La gente hace cola para ingresar en el hospital. Lo sé, pero son solo rumores, ¿de acuerdo? Disculpe. La tía de Lauren llama a la tienda. Quiere que le garanticen que la carne está bien. Le dicen que sí y que la familia no tiene por qué preocuparse. No, Davy. Un momento, vale, un minuto. Mira, Davy. Preocupaos por pasarlo bien, nada más, ¿vale? 3:30 de la tarde. Norma sirve los sándwiches a los delicados internos de la residencia de ancianos de Bankview. Mientras en Wisso, el equipo del Dr. Ahmed sigue el rastro de la cadena alimenticia, pero cometen un error fatal. Confiar plenamente en la lista escrita a mano por Elaine, la mujer de Barr, de clientes en 3 clubes y empresas a los que sirve la carnicería. En ella se incluyen 25 agrupaciones locales, como correos, el club de golf y un distribuidor. Pero los investigadores no consultan el archivo que contiene los datos de una cadena de distribución mucho más extensa.
Al tiempo que los hospitales intentan dar respuesta a la oleada de víctimas, la madre de Lauren, Faye, sigue preocupada por el posible envenenamiento de la carne de bar. Llama entonces al Lao Hospital, en el epicentro del brote. Quería saber, mire, es que hemos comprado mucha carne en esa carnicería. Asombrosamente, un médico le tranquiliza. Le dice que ni ella ni su hija deben preocuparse por nada y que disfruten de la fiesta. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vale, sí, nos divertiremos. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, ¿de acuerdo? Adiós. El equipo de control de brotes epidémicos hace un comunicado oficial a la prensa. El E. coli de repente se convierte en la noticia estrella de todo el país. 2 personas, una de ellas una niña de 7 años, se encuentran gravemente enfermas después de un brote. En Bankview, Norma Adams lleva mucho tiempo sin ir a comprar a Wiso. Compra la carne en Scott Meat Store, en Back Knock. Ni se le pasa por la imaginación que pueda estar contaminada. El equipo de Ahmed tiene por fin una idea precisa de lo poco higiénica que es la tienda de John Barr. Aunque limpia y ordenada a la vista, la tienda es el caldo de cultivo ideal para el E. coli. La bacteria E. coli 157 reside en algunas vacas sin causarles por ello ningún daño. Cada día transmiten miles de microorganismos a través de sus heces. En el matadero, la carne recién matada puede contraer el bacilo de las heces o de los intestinos desechados. La carne contaminada se distribuye entonces a las carnicerías. Esta es una fase crucial. Si la carne infectada se cocina durante 2 minutos a más de 70 grados centígrados, el E. coli se destruye. Pero si la carne infectada cruda vuelve a entrar en contacto con la cocinada, con el jamón o con el pavo, la bacteria simplemente salta de una pieza a otra. Si no pasa por más procesos de cocción, la bacteria tiene una vía rápida de acceso hasta las entrañas humanas. Pero el Departamento de Sanidad no había terminado las pruebas para establecer la carnicería de Barr como foco de la infección. ¿Podría finalmente demostrarse el carnicero como una pista falsa? En la tienda las investigaciones prosiguen. Un miembro de la plantilla describe cómo pasa de cortar carne cruda a carne precocinada sin limpiar el cuchillo, que utiliza para ambas. Uno de los métodos más eficaces para que el bacilo asesino llegue a la cadena alimenticia. Lauren y su familia se han olvidado por completo del E. coli. La epidemia les parece a millones de kilómetros de distancia. Pero la siniestra bacteria se extiende sigilosamente contagiando a 129 invitados a la fiesta. Una vez ingerida, la bacteria desciende hasta el intestino y si no es aniquilada por los fuertes ácidos del estómago, el organismo se adhiere a las paredes del intestino y empieza a reproducirse. El intestino es un fértil terreno de cría. Dentro de 2 semanas, habrá millones de bacterias por milímetro. A la mañana siguiente, 8º día, los dolores de cabeza después de la fiesta de Lauren son previsibles, pero las resacas se tornan en infierno para sus invitados. Me llamó la madre de un amigo para decirme que se había puesto enfermo. Me dijo, quiero preguntarte, ¿dónde comprasteis la carne? Parece que ha sufrido una intoxicación alimentaria, probablemente por E. coli. En ese momento le dije, voy a buscar a mi madre. Los amigos de Lauren empiezan a acusar terribles síntomas. Las cosas empeoran. John Barr y su plantilla están limpiando la tienda de arriba a abajo. El establecimiento nunca ha estado sucio a simple vista y John puede ser optimista respecto a los resultados de la operación de limpieza.
El E. coli 157 solo se transmite a través de la cadena alimentaria. No se contagia por el aire. Tiene que ingerirse. Así que puede eliminarse. Vamos, hijo. Vale, sin problemas. Bobby, por ahí, venga. Ali, el congelador. Vamos, chicos. Pero como Barr no utiliza ningún agente antibacteriológico, la limpieza general apenas sirve para esparcir el bacilo por todas las instalaciones. El proceso de entrevistas revela una desagradable sorpresa. El conductor de la empresa de transportes, John Holloway, declara que no solo entrega en Wiso. No solo entregas. John Barr quiso hacernos creer que era un carnicero local y que abastecía a algunos restauradores locales diariamente, aparte de la venta por mostrador. No podíamos imaginarnos por nada del mundo que era uno de los grandes proveedores del cinturón central de Escocia. Los inspectores podrían haberlo relacionado todo antes, pero las entrevistas con los transportistas de Barr evidenciaron que servía a una amplia red. ¿Y en Bonnie Bridge? ¿Cuánta carne calcula que entrega a la semana? ¿Qué tonelaje? Unas 3,5 toneladas a la semana, una vez a la semana. ¿Entrega 3,5 toneladas en lugares Sí. como Bonnie Bridge? Sí. Los supermercados de la cadena Scottmead no contaban en la lista de Elaine Barr, aunque ella luego diría haberlos mencionado. La epidemia afectaba ahora a una empresa con 50 sucursales, Scottmead. Todo el centro de Escocia podía estar bajo riesgo. Eso usted, pero ¿hay otros conductores? Esa tarde, en la residencia de Bankview, Norma Adams, una vez más, sirve sándwiches de jamón a los residentes. Jamón adquirido en una de las tiendas Scottmead a las que Barr abastecía. El doctor Ahmed es consciente de que es necesario conocer los detalles y el alcance de la epidemia lo antes posible. Todo retraso significa más tiempo para que el letal E. coli se extienda. Al día siguiente, los investigadores intensifican la búsqueda para identificar la red de suministro de Barr. ¿Tengo que recordarle la gravedad del asunto? Comprendo. Pero no han podido demostrar aún que el foco sea mi tienda. Pero John Barr sigue su actividad, convencido de que ha sido injustamente acusado. La comunidad local sale en defensa del carnicero. En el hospital de Monkland, Harry Shaw está inconsciente y decayendo rápidamente. Día 10. 6:45 de la madrugada. Harry Shaw muere. El E. coli ha terminado por destruirle los riñones. El periodista local Raymond McHugh recuerda el miedo que generó esta primera muerte. La gente se quedó de piedra ante la muerte del primer jubilado porque en ese momento pasó de ser algo inquietante a un asesinato. Las toxinas matan los glóbulos rojos y los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que se obstruyen. Esto detiene el riego sanguíneo y el cerebro empieza a morir. El E. coli desactiva los riñones. Las toxinas venenosas segregadas por el E. coli matan los glóbulos rojos de los vasos que abastecen de sangre a los órganos. Esto impide que el oxígeno llegue a los riñones y con ello que la sangre se purifique. El cuerpo se ahoga en su propio desperdicio tóxico. Menos de 12 horas después de que Harry muriera en el hospital, Annie Craigie se desmaya en su casa de Bonnie Bridge. A las 7 de la tarde, su hija la encuentra. 2 horas después, es declarada muerta. Los síntomas habían empezado a manifestarse apenas 4 días antes, pero el E. coli destruyó rápidamente su sistema nervioso. Aquella mañana, Annie hablaba arrastrando las palabras. No había nada que nadie pudiera hacer. La bacteria estaba llevándose su vida.
A Annie Craigie le encantaban los sándwiches de jamón, de pavo y de cerdo. Cuando su hija miró en la nevera, lo primero que vio fue un paquete de cerdo asado de John Barr. Procedía de la tienda de Scott Mead en Bonnybridge, el mismo sitio en que se compró la carne que se sirvió a los internos de la residencia. La epidemia estaba alcanzando su pico más alto. Las autoridades sanitarias califican la situación como grave, con más de 100 La personas que anciana que sufren los murió en síntomas. Bonnybridge se llamaba Anne Craigie. 2 pensionistas más de la comida de Navidad estaban también en el hospital, ambos muy graves. Los laboratorios no habían demostrado categóricamente que la carnicería de Barr fuera el único foco del brote, pero la estrategia de contención continuaba para aislar la fuente de la bacteria, identificar hasta dónde había llegado ya y evitar que siguiera extendiéndose. Día 11. El radio del brote se amplía. El E. coli asola toda Escocia y se registran 120 casos entre Lanarkshire y Edimburgo. Otra víctima de la comida de la iglesia, Jessie Ryerson, evoluciona negativamente. Su hija Agnes recuerda lo difícil que fue enfrentarse a la situación. No había ambulancias, estaban demasiado ocupadas. Así que decidimos llevar a mi madre nosotros mismos. Nos costó mucho porque estaba muy débil. Para bajarla hasta el coche, tuvimos que ponerle una bolsa de basura, porque la diarrea no paraba. Ya se había determinado que John Barr había suministrado a 214 minoristas carne posiblemente contaminada. La comunidad sabía que Sanidad estaba investigando a John Barr, pero no conocían todos los detalles de la investigación en proceso y seguían cerrando filas en su apoyo. Hubo mucha gente que siguió defendiéndolo, convencida de que nada de eso tenía que ver con él. Mi foto salió en el periódico y la gente se acercaba a mí por la calle y me increpaba. ¿Sabes que estás arruinando a ese hombre, no? En el hospital de Monklands en Airdrie se están tratando a la mayoría de víctimas que han enfermado. 21 adultos y 4 niños sufren un estado considerado como preocupante. El día en que enterraron a la primera víctima del bacilo, la secretaria de Escocia negó rotundamente las La informaciones. familia de Harry Shaw envió incluso flores a John Barr el día de la muerte del anciano en un gesto de buena voluntad. Las bacterias se expandían. Los residentes del hogar para jubilados de Bankview habían empezado a manifestar los síntomas. La carne que les sirvieron no había sido adquirida en la tienda de John Barr, sino en el supermercado Scott Mead, cuya máquina rebanadora había sido infectada por la carne contaminada de John Barr. Día 12. Mueren 2 pensionistas más. Marian Muir, de 79 años, y Alexander Gardiner, de 69. Gardiner es otra de las víctimas del ágape de la iglesia. Por su parte, Jessie Ryerson sigue debatiéndose entre la vida y la muerte. Tenía muchos dolores. Le dolía todo. Había un miedo que yo nunca había visto en los ojos de mi madre. Jessie Ryerson sucumbió a la infección a las 3 de la tarde. Al mismo tiempo, por fin, queda parcialmente demostrado que el E. coli, que ya ha matado a 5 personas, procedía definitivamente de la tienda de Barr. El rastreo del ADN del bacilo es lo que permite a los científicos saber a ciencia cierta que el E. coli encontrado en la tienda de Barr es el mismo que ha provocado el brote de la epidemia.
Igual que los científicos forenses examinan el ADN y dicen, este arma tiene el ADN de tal víctima o lo que sea, y pueden estar realmente seguros de que es así, lo mismo pasa con el E. coli 157. Contamos con un método de análisis de ADN que nos permite afirmar que una cepa es la misma que tal otra y distinta que la de más allá. Según los resultados de las pruebas de ADN, las pruebas eran irrefutables. Las cepas eran exactamente las mismas. Todas las bacterias que habíamos recuperado de las víctimas de la epidemia y de la carne retirada de la tienda de Barr eran las mismas. El mismo E. coli 157 en todas ellas. Habían hecho falta 12 días para demostrar esto. Los expertos habían tenido que analizar cada rincón de la tienda de Barr para asegurarse de que solo había una cepa de la bacteria y de que esa era el origen de la infección de Wishaw. A pesar de los esfuerzos de Barr por mantener la limpieza en la tienda, el bacilo fue encontrado en la máquina de empaquetado al vacío, en 8 muestras de ternera cruda y en el jamón cocido. Además, 6 muestras de roast beef vendidas por el mostrador estaban también altamente infectadas. Obviamente fue un destacado avance en la investigación, ya que el bacilo se encontró por todas partes, y no solo eso, sino que además se encontró en grandes concentraciones. La misma bacteria se halló también en la olla utilizada para cocer el jamón servido en el ágape de la iglesia. Pero la comida, que ya había dejado 3 muertes tras de sí, fue servida hirviendo. ¿Cómo pudo la bacteria sobrevivir a temperaturas de cocción y transmitirse desde la carnicería de Barr a los platos de los pensionistas? En la tarde del viernes, antes de la comida del domingo, uno de los empleados de Barr puso casi 7 kilos de carne cortada en bolsas de cocción para hacer el estofado. Las introdujo en el caldero de la tienda y las coció durante 3 horas, lo cual debería haber sido suficiente para matar al bacilo. A la mañana siguiente, las bolsas calientes se retiraron y se colocaron cerca del caldero. Las bolsas de estofado y los salados fueron entregados a la mujer del vicario en la iglesia. Las bolsas se colocaron sobre unas sillas y los saladitos en la cocina. La mujer del vicario cortó las bolsas de estofado para abrirlas y vertió el contenido en recipientes de aluminio y la salsa que sobraba en un envase de helado. Todo quedó en esa estancia durante la noche. A las 10 de la mañana del domingo, los recipientes de estofado se calentaron durante más de 2 horas a 500 grados centígrados. Los salados se agregaron antes de servir la comida, a las 12:45. El estofado y los salados estaban hirviendo. Estofado, salsa y saladitos. Una de las 3 cosas era el origen de la bacteria E. coli. Se supone que las bolsas de estofado se contaminaron con la bacteria en la cocina de John Barr. Al abrirlas, el exterior de las bolsas contaminaría a su vez el estofado y la salsa. Ambos quedaron así hasta la mañana siguiente en el salón parroquial. El E. coli se multiplicaría rápidamente en el estofado y la salsa templados. Al día siguiente, todo se coció lo suficiente como para matar al E. coli, todo excepto la salsa que sobraba. Esa nunca volvió a calentarse, permitiendo que el E. coli proliferara sigiloso y muy vivo. Respecto a la salsa de la comida de la iglesia, que también fue analizada, el técnico que trajo los resultados venía asombrado. Nunca había visto tal concentración de E. coli 157 en un alimento. Al día siguiente de que Harry Shaw y Annie Craigie murieran, John Barr cerró voluntariamente su tienda en señal de respeto. Día 17. Una mujer de 72 años se convierte en la 6ª persona que muere a causa de envenenamiento por la epidemia de E. coli. Se ha sabido que la carne infectada se sirvió en una fiesta el día siguiente de... 25 de los invitados a la fiesta de Lauren se infectaron. Uno sufría un preocupante fallo renal por culpa del efecto del E. coli sobre su intestino. Le dieron 24 horas de vida. El E. coli le había comido parte del intestino y le tuvieron que hacer una colostomía. Fue horrible. Las infecciones bacterianas se tratan habitualmente con antibióticos que detienen la multiplicación de los microorganismos.
Pero algunos científicos creen que estos medicamentos pueden ayudar a envenenar a los pacientes. El E. coli 157 es particularmente difícil de tratar porque no existe un tratamiento específico para este bacilo. Todo el mundo coincide en que los antibióticos no son buenos, porque matan al bacilo y provocan la liberación de toxinas que, de otro modo, no liberarían. Y esas toxinas producen graves daños a los riñones y al cerebro. Gran parte de la batalla se deja estrictamente a cargo del sistema inmunológico humano. Gran Bretaña declara la alerta roja sanitaria y la oficina del gobierno británico para Escocia lanza una agresiva campaña publicitaria para advertir y educar a la población. La higiene personal es crucial. Recuerde, la intoxicación alimenticia puede evitarse fácilmente. El 18º día, un quinto pensionista del ágape de la iglesia muere, aumentando la cifra total de víctimas hasta 7. A 45 de las 87 personas que asistieron a la comida les confirman el diagnóstico de infección por E. coli. 12 de ellas luchan desesperadamente por sus vidas. Ante la caída del nivel de confianza de la opinión pública y el aumento en escala de la crisis, 5 inspectores de sanidad medioambiental instalan un centro de investigaciones en Wisso. Parece probable que se emitan cargos contra John Barr. La lucha en los hospitales se agrava cuando el Servicio Nacional de Transfusiones de Sangre en Escocia empieza a quedarse sin reservas. La crisis se intensifica. Día 20. Alexander Nichol, un paciente anciano del hogar para jubilados de Bankview, muere en la enfermería del distrito de Falkirk y durante los 3 días siguientes, 2 pensionistas más fallecen a causa de lo mismo. Las muertes se aceleran. Una segunda carnicería en Lanarkshire ha sido cerrada debido a la contaminación por E. coli. La tienda en New Stevenson había recibido suministros de la carnicería, cuya relación con el brote de la bacteria ya ha sido demostrada. Antes se ha confirmado que el hombre de 70 años de Wisso se convierte en la víctima número 11 que muere por causa del E. coli. El 16 de diciembre, casi un mes después de la comida de la iglesia, Wisso se ha convertido en un escenario de pesadilla. John Smith recuerda el terror de ver a su madre Mary morir. No hay cura posible para el E. coli. Te quedas como en una especie de limbo en el que piensas que no te puede estar pasando, no en nuestra época, que no puede ser real, que saldrá de ello. Pero no salió. Los casos registrados de síntomas de intoxicación alimenticia por E. coli ascendían ya a 400. John Barr está escondido, pero sus acciones son ya de dominio público. Las cosas van de mal en peor. La policía acude a la carnicería cerrada de Barr porque han roto la ventana del escaparate. La gente se preguntaba dónde iba a acabar todo esto, cuánta gente más iba a morir. Casi 2 meses después de que se iniciara el brote más virulento de E. coli registrado en la historia, el carnicero escocés del año es juzgado por suministrar la carne en la fiesta de Loren. El balance de muertos alcanza los 15. 10 días después, el brote se declara oficialmente erradicado. No se habían producido nuevos casos en casi un mes. La enfermedad se había detenido. Pero el miedo a el E. coli seguía muy vivo. Aunque la enfermedad se había controlado, sus víctimas seguían muriendo. El foco de E. coli había desaparecido. La carnicería de Barr se había cerrado. Toda la carne que había allí, que podía haberse comido, o se había comido o se había tirado. Así que había llegado el fin de ese brote particular de E. coli. Pero los daños no habían terminado porque algunas de estas personas quedaron afectadas con enfermedades de larga duración que resultaron mortales en muchos casos.
Se trataron 503 casos probables. A finales de enero, 19 pensionistas habían muerto. 4 de ellos de la residencia de Bangview y 8 asistentes a la comida de la iglesia. Al final, 13 personas quedaron con daños renales permanentes, dependientes de diálisis para el resto de sus vidas. La última muerte relacionada con el brote se produjo en junio de 1997, unos 5 meses después de que la epidemia se declarara oficialmente erradicada. 21 personas murieron como resultado del E. coli. Wiseau vivió la epidemia de E. coli más letal que se conoce. Después de la investigación llevada a cabo por el grupo de Hugh Pennington y las averiguaciones sobre el fatal acontecimiento, la lección que debe aprenderse es clara. Pennington solicitó que los carniceros que trataran con carne cruda y cocinada recibieran formación específica y reivindicó la necesidad de limpiezas bacteriológicas constantes de las instalaciones, las herramientas y las manos. Al final fue el E. coli el causante de tanto daño, pero las acciones o la falta de acción de John Barr fue lo que ayudó al bacilo a llegar hasta la cadena alimenticia e infectarla. Así que si John Barr hubiera aplicado las prácticas que muchos carniceros ya aplicaban, el brote no se hubiera producido. El E. coli mata a más de 500.000 de personas al año. La bacteria sigue entre nosotros. Cada año provoca 16.000 veces más muertes que el ébola. Solo 5 meses después de que la epidemia de Wiseau se declarara terminada, un niño de 4 años llamado Tom Dowling contrajo una infección no relacionada en una granja de St. Albans, al norte de Londres. Como consecuencia, quedó paralizado y con daños en el cerebro. No es solo una molestia de estómago, es algo que destroza cada órgano de nuestro cuerpo. Provoca un dolor terrible y mata. Es algo que podría ocurrirle a cualquiera. Mañana mismo podría estar chupándose el dedo después de haber tocado algo que no debía y contagiarse. El E. coli es algo horrible de presenciar. Para mi madre tuvo que ser un gran sufrimiento y desde luego una muerte terrible para cualquiera. La investigación del fatal incidente acusó a John Barr de negligencia y de anteponer el interés de su negocio a la sinceridad. Pero en el tribunal, el caso legal contra él fracasó. La ley escocesa requiere 2 vías de pruebas independientes para admitir a trámite un caso. El alegato del Departamento de Salud Pública no fue suficiente. El departamento fue criticado por no actuar con la suficiente rapidez y Barr fue multado al final por incumplir las normas de higiene alimentaria. Lo condenaron a pagar 2.250 libras de multa.